Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a un capítulo más de Noches de Census. El día de hoy tenemos el tema de combate frontal a las facturas y un magnífico invitado el día de hoy. Pero como siempre, pues vamos a dar las notas del día de hoy. Adelante. Bien, el peso recuperó terreno frente al dólar este martes. De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana se apreció este martes en 0.67% y bien, pues cerró en 22.95 pesos. En el sexto mes, bien, la moneda mexicana ha tenido frente al dólar una parte negativa de 3.30%. El índice global de personal ocupado de los sectores económicos registró un descenso de 4.84% a tasa anual y un nivel de 105 puntos durante abril. De acuerdo con las cifras, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior llevó al índice a sumar su sexto mes consecutivo en terreno negativo y en registrar su peor caída desde agosto del 2009, cuando retrocedió 3.32% de la tasa anual. El Senado de la República aprobó por consenso las leyes reglamentarias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las 5 leyes aprobadas, algunas reformadas, son la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley de la Propiedad Industrial, que ya existe, sin embargo, reformaron algunos artículos, la Ley Federal de Derechos de Autor, lo mismo, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Además, un acuerdo en materia de cooperación ambiental. Por otra parte, México se encuentra junto con Perú, Brasil y Chile entre las naciones identificadas de América Latina con la menor eficacia de la respuesta ante la pandemia por el coronavirus. De acuerdo con un informe del Banco de Inversión Barclays, las medidas fiscales se han implementado de manera más significativa en Brasil, Perú y Chile, en un enfoque limitado en Argentina, de manera selectiva en Colombia y Uruguay, mientras que es prácticamente nulo en México, ya que el gobierno está favoreciendo a lo que ya conocemos que es su bandera y su estandarte, la austeridad. Indicó Barclays en el informe reflejado que México ha sido el país menos restrictivo de la región, pues algunos sectores de la población continuaron con sus vidas bajo relativa normalidad pese a las instrucciones de confinamiento por parte del sector salud. Bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación la resolución que establece las nuevas reglas en materia aduanera que acompañarán el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio. Los capítulos del TEMEC vinculados con el sector aduanero son el capítulo 1, disposiciones iniciales y definiciones generales, 2, trato nacional y acceso de mercancías al mercado, 4, reglas de origen, 5, procedimientos de origen, 6, mercancías textiles y prendas de vestir y 7, administración aduanera y facilitación del comercio. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó este martes que su próximo viaje a Estados Unidos es con motivo de la puesta en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Al tratarse de una reunión de trabajo, el mandatario federal consideró que no sería adecuado reunirse con candidatos, como es el caso de Joe Biden, del Partido Demócrata. Señaló que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y probablemente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Si decide, también acudirá muy bien en esta relación con el mandatario canadiense.
Por otra parte, un grupo de científicos publicó este lunes un artículo sobre la identificación de un nuevo virus de gripe porcina, tipo aviar del H1N1, con genes virales pandémicos similares a los que se tuvo en el 2009, que facilitan la infección humana. Los investigadores señalaron que los cerdos se consideran anfitriones importantes, un recipiente de mezcla para la generación del virus de influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistémica de los virus de influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima pandemia. Pues bien, hay que tener mucho cuidado en esta parte, dado que los cerdos son quien pueden llegar a portar este virus. El ministro de Tecnología de India prohibió 59 aplicaciones, incluidas TikTok, que hoy en día muy famosa y sobre todo en América Latina y en Estados Unidos también. Y WeChat, y dijo que los software son una amenaza para la seguridad y la soberanía del país, así como para la privacidad de los ciudadanos. La medida resultó en gran parte, ya que las aplicaciones no se pueden borrar automáticamente de los dispositivos en los que ya están descargadas. Se tomó en respuesta al choque fronterizo con China a mediados de este mes, en el que murieron 20 soldados de este país de la India. Uno de los mercados digitales, obviamente más grandes y de más rápido crecimiento, dijo que recibió quejas de algunas aplicaciones móviles en Android, en Google, en iOS de Apple, están robando y transmitiendo los datos de los usuarios de manera no autorizada a servidores que tienen ubicaciones fuera de la India. Por tal situación, está prohibiendo estas aplicaciones. Proponen en este sentido, sucede que la UNESCO publica un manual para combatir las fake news. Propone en este sentido estrategias como la alfabetización mediática e informal y capacitar al público para identificar la diferencia entre una noticia, una desinformación y una información errónea. Y bien, pues esta noche hablaremos de las factureras. Recordarán que en el pasado episodio Raquel Buenrostro dijo lo siguiente. Para explicar qué son las empresas factureras, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para eso es obligación de todos y todas los mexicanos contribuir con el gasto público, y esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de ingresos de cada contribuyente. La siguiente, por favor. ¿Qué es una factura? Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción, una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto. Sin embargo, de los últimos 10 años para acá empezaron a surgir algunas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, para esto hemos invitado el día de hoy al maestro en impuestos, licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría Pública, Arnulfo Sánchez Miranda. Iniciamos en un momento. Bien, el maestro Arnulfo Sánchez Miranda, voy a presentarlo. Él es maestro en impuestos y cuenta con la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en propiedad intelectual, finanzas, comercio exterior y formación de investigadores, y también cuenta con la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
También es autor de prácticamente ya 9 libros desde el año de 1997. Bien, también es director general del corporativo ACM Fiscalistas, experto en la gestión empresarial. Y bien, también ha sido ponente a nivel nacional. También ha sido maestro en algunas de las universidades, en este caso también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos yo creo que vimos en algún momento en la carrera algún libro de él. Tiene 9 libros desde 1997. Y bien, pues es un gusto de parte del equipo de Census que el día de hoy pueda estar con nosotros. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, mi estimado Antonio Arana, gracias por la invitación y feliz aquí de estar con Census, capacitación. Muchas gracias a usted, maestro. Pues bien, el tema de hoy, esta parte que ha dicho Raquel Buenrostro y que fue un eje pilar del gobierno cuando iba a entrar, mencionar el combate directamente frontal, como usted decidió ponerle título a este programa del día de hoy, el combate frontal a las factureras. Y bueno, pues ya platicó un poco Raquel qué es una facturera, pero nos gustaría escuchar de sus palabras qué es este esquema, por qué se ha utilizado en México, qué es lo que ha pasado y cuáles son las repercusiones al tiempo de hoy. Recordarles, amigos, y algo que se me pasó muy importante, también ha sido asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en 2002, 2003 y 2013 a 2014. Entonces, alguien con tu experiencia, bien, pues también nos gustaría escuchar sobre este tema de las factureras. Bueno, mira, como es el clásico, ¿verdad? Vayamos por partes, vamos por el principio. Mira, realmente esta cuestión de las factureras no es una situación, digamos, nueva. Es una situación, mi estimado Antonio, que se ha ido dando paulatinamente desde hace ya varios años. Yo casi te puedo asegurar que la operación de las factureras, pues yo que recuerde, decir que es una facturera en concreto, es aquella empresa que le proporciona a otra empresa un conjunto de comprobantes fiscales para que fiscalmente hablando, valga la reiteración, tengan un efecto fiscal, que podría conseguir quien la recepciona una deducción o un acreditamiento. Bueno, esta operación, así mencionada de manera muy sencilla, pues no es una operación que sea de ahorita, es una operación que viene de años para atrás. Fíjate más para tener un alcance, ¿no? Desde que yo tengo memoria, yo he visto ese tipo de operaciones, pues desde que era estudiante, fíjate. Okay. Y hablo de estudiante, hablo de que hace 25 años, ¿eh? Sin embargo, yo creo que se ha ido abusando paulatinamente de ese tipo de operaciones inexistentes. Yo creo que de manera más lacerante a partir de los años 2008 para adelante, fíjate, 2008 para adelante. Y para eso te quiero dar un dato de por qué actualmente el gobierno federal, pues digamos que ha iniciado esa cuestión de, digamos, de disuadir a ese tipo de personas, porque esto refleja para el Estado, para el gobierno federal, un quebranto millonario. Te voy a dar un dato para que nos pongamos en contexto, fíjate. Según cifras del SAT, del año 2010 al año 2018, fíjate nada más el boquete, por ese tipo de operaciones se ha dado a más o menos un monto global de 2 billones de 2 billones de pesos. Imagínate lo que ha ocasionado este tipo de operaciones. Si este tipo de operaciones, por ejemplo, pensando que hay un impuesto sobre la renta del 30% y un IVA del 16%, vamos a ver que efectivamente hay un quebranto para el fisco federal en materia de renta de 600,000 millones de pesos. Yo no sé si para la gente que nos está escuchando, 600,000 millones de pesos sea una cantidad o no relevante. Fíjate que es lo importante. Y en materia de IVA, a grosso modo, 320,000 millones de pesos. Si yo sumo ambos conceptos, me da cerca de 1 billón de pesos prácticamente productos de ese tipo de operaciones inexistentes. Es decir, ¿y esto por qué se da? Porque, insisto, cuando hay dos empresas en donde la empresa A le proporciona a la empresa B un conjunto de facturas fiscales, que busque la empresa B en el fondo, pues hacer una deducción en materia de renta y hacer un acreditamiento en materia de IVA. Entonces, cuando uno suma precisamente 2 billones de pesos en ese tipo de operaciones y por un lado aplicas
a esa cantidad el 30% de renta y por otro lado el 16% de IVA, pues se da aproximadamente 920 millones de pesos. Es una cantidad exorbitante. Por Si lo supuesto. ves, fíjate, ahora verlo en el punto de vista actual, esa cantidad que representa para efectos del presupuesto de ingresos de este año, ingreso y egreso, Que no se lleve a cabo el prácticamente programa. un 20%. Entonces, un 20%, y aquí lo importante, mi estimado Antonio, es que tengamos presente que sí, efectivamente, pues es una sangría muy fuerte para el gobierno federal, y digamos, ir desmotivando este tipo de prácticas fiscales. Claro, por supuesto. Y bien, pero ¿qué va a pasar con aquellas empresas? Porque también pasaba, empresas que realmente no se dedican como a tal vender la factura, no es su negocio, sin embargo, traían por ahí algún tipo de utilidad, se les hizo fácil, ¿no? Dar este comprobante fiscal a otra persona para que hiciera la deducción, pero sí existen. Sí llevan a cabo operaciones, sí hay una prestación de servicios, sí hay un producto que a lo mejor enajenan, pero ¿qué pasará con estas también? ¿Serán juzgadas igual que aquella estructura que nada más está hecha para la venta y, bueno, en este caso para la venta de factura? Porque mira, recordemos que eso tiene una historia. Como comentamos, ese tipo de operaciones no son nuevas. Bueno, era tan el boquete tan importante que se le estaba haciendo al gobierno federal, que quiero comentarte que a mí cuando me tocó estar en la Comisión de Hacienda como asesor fiscal en la Cámara de Diputados, los estudios que arrojaban ese tipo de operaciones, como ya comentamos, eran de cierta manera, en términos de importes, cantidades muy relevantes. Y como todo el mundo, bueno, conocemos, en el año 2014 precisamente se incorpora al Código Fiscal de la Federación un artículo que es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Eso ha dado como consecuencia que se entiende que una operación es inexistente cuando quien proporciona la factura no tiene activos o no tiene una infraestructura o no tiene personal o no tiene el soporte de material técnico para llevar a cabo las operaciones, llámese de compraventa o llámese de servicios, o en su caso, que el contribuyente se dé por no localizado. Entonces, si son dos empresas y ambas empresas tienen activos fijos, tienen personal, tienen infraestructura, es decir, tienen para demostrar la operación que hicieron con un tercero, llamado en ese caso cliente. Yo creo que en ese caso no tendría por qué haber problema. El problema es cuando la empresa, la facturera, vende la factura y no hay nada, simplemente son empresas fachadas o empresas fantasmas. Y es ahí donde viene la cuestión. Por eso dice el 69, cualquier contribuyente que emita facturas por operaciones y no tiene estructura, no tiene infraestructura, no tiene personal, no tiene activos, no tiene los medios técnicos, los medios materiales, o la otra se encuentra como no localizado, entonces entenderá que todas las operaciones, todas las operaciones que factura un tercero llamado cliente se van a considerar operaciones inexistentes. Ahora, ¿esto por qué se daba? Bueno, lo que estamos en la práctica, pues digo, esto lo conocemos. ¿Qué significa esto? Que la empresa A, que podría ser la facturera, le vende a la empresa B una factura, y entonces, ¿qué hacía la empresa A? Pues cobraba una comisión del 5 al 10%. Entonces, aparentaba una operación de compra-venta a una operación de prestación de servicios, pero desde un punto de vista, digamos, material, la empresa A no existe, es una empresa de papel, que simplemente existe un acta constitutiva, existen un conjunto de socios, pero no hay nada que soporte y como consecuencia que valide las operaciones que hizo con un tercero, en este caso, llamado la empresa B, la empresa que recepcionó la factura para efectos fiscales. Es decir, cuando una empresa recibe una factura, ¿qué es lo que busca en el fondo? Un efecto fiscal. Claro. ¿Y qué es lo que busca en el fondo? Una deducción en renta, un 30%, si hablamos de personas morales, y si hablamos de también de cualquier persona, un 16% en materia de IVA. Entonces, digamos que el facturero es quien daba la factura a cambio de una comisión que oscilaba normalmente entre un 5 hasta un 10%. Y ahorita, como ya hay tanta fiscalización, algunos todavía tienen la cuestión de seguir con las operaciones existentes, pero cobrando una comisión ya más barata hasta el 2% en algunos casos.
Ahora, la pregunta es, lo dijo Raquel, no van por las empresas como tal, porque es más complejo ir por esas que vendían la factura. Es muy complejo porque muchas de ellas dejan de existir. Obviamente no tenían, no existían como tal, como lo acabas de mencionar, solamente en papel. Y bueno, pues prácticamente es imposible encontrarlas. Entonces te vas contra aquellos que la compraron. Ahora bien, Bueno, aquellos que bueno, adquirieron estas facturas, ¿qué va a pasar bueno. con ellos? Recuerda que esta reforma al Código Fiscal de la Federación, como ya lo comenté, se dio a conocer a partir del 1 de enero de 2014. Ahí es cuando ya empezó, ahora sí que el Estado a poner ojos en ese tema tan importante. Quiero comentar que a partir del 2014, como lo dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 69, está dando a conocer un conjunto de listados de los contribuyentes que efectivamente se dedican a la venta, al tráfico de facturas, de las factureras. Entonces, cuando uno observa el listado de las factureras, vamos a ver que al día de hoy, a grosso modo, hay un listado definitivo prácticamente de cerca de 10,000 factureras que han emitido comprobantes a terceros. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Entonces, son las que en un primer momento el fisco tendría que irlos a buscar. Sin embargo, como dijo Raquel Buenrostro, en ese caso, pues posiblemente más de una facturera ya no está localizada, ya no existe, ya no se encuentra. ¿Contra quién se van a ir? Se van a ir precisamente contra qué? Contra las empresas que adquirieron las facturas, contra las empresas que compraron tales facturas, porque creemos que la empresa que compró la factura era porque tenía una necesidad fiscal económica. La factura, la empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra y venta, por ejemplo, de maquinaria, cuando cuantificaba su resultado fiscal, ¿qué decía? Híjoles, ingreso menos deducciones, menos pérdida fiscal, menos PTU, tengo una base, quiero pensar de 1,000,000 de pesos. Dice, chin, sobre 1,000,000 de pesos, tengo que pagar el 30% del impuesto sobre la renta. ¿Qué hacía? Pues hacía un convenio con ese tipo de personas, y entonces, ¿qué le pedía a esa persona? A la factura, ¿sabes qué? Mándame una factura por 1,000,000 de pesos a cambio de una comisión. Lógico pensar que si yo tengo un resultado fiscal de 1,000,000 de pesos y a eso le resto esa factura que adquirí en 1,000,000 de pesos, yo te pregunto, ¿en cuánto queda la base? Pues en cero. Claro. Efectivamente, entonces, bueno, pues es contra ellas las que Raquel Buenrostro dijo en la mañana de la semana pasada, que es contra ellas contra las que se iban a ir, porque efectivamente hay, a grosso modo, 10,000 contribuyentes que son las factureras, nada más que, pues cada facturera tiene un grupo de clientes, y Claro. entonces son a las cuales les van a llamar, les van a enviar un mensaje en su buzón tributario para que se pongan al corriente. Maestro, ¿por qué caer en este pecado? O sea, las empresas, ¿por qué recurren a la compra del comprobante fiscal? Es decir, a la ignorancia, tal vez, a la falta de estrategia financiera fiscal financiera. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones Bueno, de que se vean en la necesidad de comprar y de estar en este ilícito? mira, vamos a ser muy objetivos, ¿no? Creo que estar platicando ese tipo de cosas no es verlo desde un punto de vista técnico, no político, Claro, técnico. Eso es lo importante. Yo te claro. diría que las personas que compran facturas es porque no quieren pagar impuestos. Así, ya no, liso y llano, porque no quieren pagar impuestos. Y como te comenté hace rato, uno que está en ese tipo de quehaceres, que afortunadamente, bueno, ya llevamos más de 30 años, un servidor, nos hemos dado cuenta que esas prácticas no son de ahorita, son de muchos años para atrás, pero que desde mi punto de vista se comenzó a presentar a grosso modo del 2008 hacia adelante. ¿Y cuando se le puso un freno? A partir del 2014. Pero simplemente, solamente a nivel de Código Fiscal de la Federación, porque como bien lo dijo Raquel Buenrostro, acciones concretas, realmente en cuanto a las factureras, al día de hoy no hemos visto claro todavía. O sea, la semana pasada se dijo que se van a presentar 37 querellas contra las factureras, pero realmente ese tipo de acciones de ese día para atrás no se ha hecho nada.
Entonces, si bien es cierto, ya había un código fiscal, hay un artículo del código fiscal que ya preveía dicha situación, inclusive con una sanción de carácter corporal, al día de hoy no ha habido nada al respecto. Sin embargo, precisamente, yo creo que es lo que actualmente trata de hacer el nuevo gobierno. Ahora, tú dices, ¿por qué no pagan? ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren pagar impuestos. Yo te pregunto, imagínate, yo hablé de una empresa que tiene una bronca de 1 millón de pesos de base. Imagínate Claro, la que tenga 10 millones de pesos. claro, son Imagínate, la monstruos. empresa, la Chipita SDCB, tiene una base, vamos, quiero pensar en voz alta, tuvo una base del año pasado de 10 millones de pesos. ¿Cuánto le costaba de pagar el impuesto a la renta? 3 millones de pesos Claro. al 30%. ¿Qué hace? Contacta ese tipo de factureras, le vende los 10 millones de pesos, a cambio de la comisión del 5%. Entonces, como empresario, ¿qué dice el empresario? ¿Qué más barato pagar? ¿El 5% o el 30%? Ok. Entonces, mejor le pago una facturera el 5%, es decir, le pago 500,000 pesos, pero evito pagar ¿cuánto? 3 millones de pesos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que motiva en el fondo una facturera en no pago de impuestos? Y quiero hacer una aclaración para lo que dijo Raquel Buenrostro la semana pasada. Digo, la gente que cobra facturas no son inocentes, saben lo que compraron, saben en qué bronca, saben en qué situación se están metiendo. Y la cuestión que busca un empresario muchas veces es el no pagar el impuesto de la renta al 30%. Y claro, si además esa factura tiene un IVA acreditable, entonces también el IVA lo puedo acreditar y entonces también puedo bajar la base del IVA, a lo mejor en ese caso del mes de diciembre. Sí, ya se Entonces, vuelve una ganancia extraordinaria. entonces, fíjate, si la pregunta es, oye, por cada peso que una factura, por cada peso que contiene una factura con operación existente, ¿cuánto hay en el fondo fiscalmente hablando? Un Por ciento. 46%. Por eso te decía, si el SAT, según datos del SAT del 2010 al 2018, prevén un quebranto por este tipo de operaciones en un monto total, a grosso modo, de 2 billones de pesos, ¿cuánto representa esto para el fisco federal como quebranto? 900, perdón, 920 mil millones de pesos. 920 mil millones de pesos. Ahora, imagínate que los factureros, sobre los 2 billones de pesos, hayan cobrado el 5%. No, es enorme, es enorme. Es una cantidad, por eso muchos de ellos, y es la verdad, traen buenos carros, buenas oficinas, buenas instalaciones. ¿Por qué? Porque la cantidad, que eran cantidades brutales. Mira, la gente que estamos en esto, nos llegan muchos casos. Casos donde te das cuenta que dicen, oye, Arnulfo, fíjate que mi cliente hizo esto por hace 3 años. ¿Y cuánto es? Y te das cuenta que son cantidades brutales de dineros amparadas con operaciones inexistentes. Claro, yo no puedo decir nombres porque ahí se crecía profesional. Sin embargo, la gente que estamos en esto sabemos que son cantidades muy millonarias muchas veces. Entonces, imagínate que un contribuyente hace 3 años tiene en su pancita como empresa 50 millones de pesos de operaciones inexistentes. ¿Cuánto nos representó de quebrando al fisco federal por esa operación, por ejemplo? Claro. Entonces, conclusión, ¿por qué la gente? Porque también se ha hecho una práctica muy recurrente, irte por el camino fácil, cuando sabemos que las leyes fiscales siempre han existido, por ejemplo, opciones para pagar un tributo acorde. Voy a poner un ejemplo de lo que hacía, es que de repente al empresario le gusta el camino fácil. Tú me preguntabas por qué, ¿no? Claro. Entonces, la ley del impuesto a la renta sí establece mecanismos de repente para poder atender las cargas fiscales. Voy a poner un ejemplo en concreto. Lo que se comentó también la semana pasada, decían de aquellas personas físicas que cobraron asimilados a salarios, ¿sí o no? Ujú. Vamos a ese caso. ¿Qué pasaba? ¿Y qué es lo que también algunos siguen haciendo? Dices, yo soy la persona física y soy una persona física accionista de una persona moral. Entonces, la persona física requiere dinero. Entonces, ¿qué hacía esa persona física? Pues contrataba a un facturero y simulaban la prestación de servicios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa facturera decía, ¿cuánto requiere el accionista? Pues requiere 1 millón de pesos. Muy fácil.
el facturero, ¿ok? ¿Qué hacía? Pues la empresa A le mandaba a la empresa facturera el $1,000,000. Después, ¿qué hacía? La empresa facturera se la mandaba a otra empresa de su grupo, a la empresa B, el $1,000,000. Ya esa empresa B hacía con quién, con la persona física, un contrato de asimilados a sueldos y salarios. Y entonces con eso le colocaron a esa persona física accionista el $1,000,000. Claro. Entonces, hacían esto a cambio de qué? De una comisión del 5-10%. Ahora yo les decía, caramba, si la empresa ha pagado impuesto sobre la renta de veras en la cual tú eres accionista, pues que se decrete el pago de dividendos. Y si la empresa ha ganado contable y fiscalmente hablando, el dividendo que le pueda poner en su bolsillo llamado $1,000,000, ya pagó el impuesto sobre la renta. Pero entonces muchas veces el empresario quiere lo más barato y lo más fácil desde un punto de vista corporativo, contable y fiscal. Entonces también es un desconocimiento por parte del empresario. Bueno, pues también porque de repente pues no quiere asesorarse con gente que sabe esto. Y una O sea, mala asesoría también recibida en algunos de los casos. así es. Yo te lo voy a decir como asesor fiscal. Nosotros llegamos con una propuesta con un cliente donde la operación, por ejemplo, una enajenación de un bien de a de veras. Vamos a hacer la operación de comprar el edificio. Por ejemplo, vamos a hacer la operación. Oye, pero es que aquí un amigo me dice que hago la misma operación y me cobra el 5%. Nada más que me vende un servicio. Claro. Bueno. Claro. Y entonces cuando, para uno como asesor que hacemos planeaciones de veras o estrategias de veras, los factureros para nosotros eran una competencia desleal, porque me decían, tú me cobras más caro que me cobra el facturero. Lo que pasa es que uno hacía operaciones de veras, una distribución de dividendos de veras, una compra de bienes de veras. Es decir, un conjunto de operaciones de qué? De veras. Entonces, por eso precisamente se llaman que operaciones inexistentes, porque no tienen qué? Materialidad. Por eso, fíjate, tú conoces un concepto que se llama materialidad. ¿De dónde crees que deviene ese concepto, mi estimado amigo Antonio? Viene del artículo 69b. Por eso, actualmente, cuando la autoridad revisa algún contribuyente y ve operaciones medias raras, dice, demuéstrame la materialidad. Oye, pero es que es un artículo, eso es un concepto que viene producto del 69b, sí, pero la autoridad como que diga, pues ahí está el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al contribuyente que demuestre que la materialidad, ¿y qué la materialidad? Que la operación sea que de a de veras. Sí, que sea real. Y entonces, ¿qué decía el facturero? No, tú haces conmigo la operación inexistente, y ellos decían, yo doy un CFDI, ¿verdad? Y tú me pagas a mí, y la pregunta es, bueno, ok, yo hice con la facturera la operación del $1,000,000, la facturera, en teoría, me vendió servicios de pintura, es un servicio, le manda a la empresa la factura, ¿cuánto? $1,000,000, y la pregunta es, bueno, y después, ¿cómo retorna la facturera ese dinero a la empresa? Porque afecta capital de trabajo. Y no te quiero platicar, pero ahorita puedo asegurar que hay mucha gente, empresarios, que tienen dinero en los colchones. ¿Por qué? Porque fue el retorno de la operación. Claro. Porque la factura facturó $1,000,000, se le mandó $1,000,000 y tuvo que retornar ¿qué? El $1,000,000 quitándole su comisión. Claro, y aquí entramos a otro tema que también están persiguiendo en esta parte de las facturas, que es la delincuencia organizada, que ese tipo de esquemas pues también funciona para ellos y que lamentablemente allí es donde ellos blanquean ese tipo de dinero y lo empiezan a mover. Bueno, es que una cosa es el lavado y otra cosa es la delincuencia organizada, son dos cosas bien diferentes, ¿eh? Ok, fíjate que ya que hablas de delincuencia organizada, te quiero comentar que efectivamente esto inició a partir del año 2020. Recordemos que hace un tiempo, el año pasado, precisamente se incorporó como parte de la delincuencia organizada a las factureras, ¿ok? Pero eso fue a partir, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre del año pasado, con vigencia a partir de este año, 1 de enero. Entonces se dieron un conjunto de reformas que yo le llamo la miscelánea penal fiscal, y tenemos que ver precisamente con la Ley de Seguridad Nacional,
con la ley federal contra la delincuencia organizada, con el Código Penal Federal, con el Código Fiscal de la Federación, ya ves que se incorpora un artículo 13 bis, Sí. precisamente, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cuestiones. Y la ley Entonces, de quiero extinción de dominio también. así es, que eso ya existía, que esto también ya existía. Sin embargo, te quiero comentar que ahorita sí es importante hacer una acotación que yo quiero pensar que algunas operaciones de las factureras podrían no caer en delincuencia organizada en algunos casos, porque se requiere un monto de la operación, en promedio, 8 millones de pesos. ¿Sí? Si la operación de operaciones inexistentes, te quiero dar el dato, excede de, aquí lo tengo, de 7.804.230.000 pesos, ¿sí o no? O sea, grosso modo, 8 millones de pesos para cerrar números, si excede, podría caer en el presupuesto de ¿qué? De delincuencia organizada. Si no cae, simplemente sería que la cuestión que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 13 bis. O sea, no confundamos lo que contiene el Código Fiscal de la Federación ya con lo que contiene precisamente la ley en contra de la delincuencia organizada conjuntamente con el Código Penal Federal. Son cuestiones diferentes. ¿Sí? O sea, lo que es el artículo 113 bis es que efectivamente que lleva a cabo ¿qué? Operaciones inexistentes podrá tener una pena corporal de 2 a 9 años de prisión, ¿ok? Entonces, eso es para todos. Cualquier operación que tenga como consecuencia y que sea la hipótesis del artículo 69. Si las personas no llegan a este monto que usted acaba de mencionar, ¿habría prisión preventiva? No, no, porque precisamente para que haya prisión preventiva se requiere que sea ¿qué? Delincuencia organizada. Y que además de que esa delincuencia organizada sea de manera que recurrente, que sea, digamos, el modus vivendi de esas personas. Por ejemplo, vamos a pensar que fue su primera vez, pues no fue de manera recurrente, fue una Claro. sola vez. Entonces es factible que no llegue el presupuesto de que de delincuencia organizada. Entonces yo creo que hay que analizar con un poquito de más detalle lo que establece esa ley conjuntamente con el Código Penal Federal y a su vez con el Código Fiscal de la Federación en su artículo 113 bis. Pero de que mucha gente está panicada, mi estimado Antonio, está panicada. Claro, por supuesto. Digo ya en otra cuestión, muchos han mencionado que ha llegado el momento del terrorismo, literal, ¿no? No es terrorismo desde mi punto de vista, son cosas que se debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se llevaron a cabo. Hablabas de 69, por ejemplo, en el caso del Código Fiscal de la Federación, desde el 2000, prácticamente 14 14. ya existe. Pero bien, pues no lo habían puesto o no lo habían echado a andar como tal la maquinaria del Estado, ¿no? Creo que es el principio de algo que se viene, ¿no? Vamos a las Mira, redes eso se llama, sociales. mira, una cosa, yo te lo digo porque cuando estuvimos en el Poder Legislativo era lo que siempre platicábamos con nuestros legisladores, ¿no? Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es que exista voluntad política para aplicar la ley. Son cosas diferentes, ¿eh? Porque el 69, ¿cuántos años ya tiene? 5 años. Claro, Y hasta muchos ahorita que años. yo sepa, no ha habido ninguna orden de aprehensión o por ese tipo de operaciones inexistentes. Si hay un listado y hay invitaciones y te tocan la puerta a 2 contribuyentes, pero como tal, no la hay. Te voy a decir por qué no lo hay, mi estimado Antonio. Fíjate, en mi página de Cooperativas Semifiscalistas, para la gente que nos escucha, hay una sección que se llama Publicaciones. Hay un conjunto de artículos que he estado publicando de manera recurrente y en donde yo hablo de esas temáticas. No ahorita, mi estimado amigo, hace 3 años lo estoy Claro. publicando. Y yo he dicho que un gran lastre del fiscal en México son las factureras, fíjate. Lo digo de cualquier parte, ¿eh? Claro, porque como comentas, te quitan pues esa parte de poder realizar realmente una estrategia y Así se es, va el empresario a comprar lo más rápido y lo más fácil, ¿no? claro. Y entonces, yo me imagino, ¿será cacería de brujas? Yo creo que no, simplemente la aplicación de la ley. Por supuesto. Así es. Y entonces la pregunta es, oye, ahora, pues lo bueno que dijo buen rostro la semana pasada, ¿no? ¿Para qué se preocupan? Solamente es el año 2017. ¿Para qué te preocupas? Bueno, si están en varios en pecados ahí, pues sí estarán bastante preocupados, ¿no? Me dijo hace poquito un amigo, bueno, un contador, oye, fíjate que mi empresa, y me dio un listado de varios años. Le dije, mira, al menos del 2016 para atrás, ya no te preocupes. Preocúpate del 2017 para adelante. ¿Ya? Claro. O la otra,
que esa operación inexistente ya tenga más de 5 años, por la cuestión de la prescripción. Sí, prescribe y pues ya, Así es. no la Entonces, forma. yo insisto, ¿no? Sí, efectivamente, son un conjunto de reformas que desde mi punto de vista tiene como consecuencia, pues yo creo que frenar ese tipo de operaciones, porque de repente nos quejamos mucho de la falta de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando te das cuenta lo que se va en ese tipo de operaciones inexistentes en contra del Estado mexicano, porque fíjate, yo me pregunto, y nos ha pasado yo creo que a ti y a mí, ¿no? Tú vas y das un servicio y ¿qué te piden? El CFDI, ¿a poco no? Claro, Es más, si tú me cobraras a mí, ¿tú me pedirías a mí? ¿Un el comprobante CFDI? fiscal, sí. Así es. Y en cambio, hay gente que no da facturas, por ejemplo, no Sí, quiere claro. pedir comprobantes. O la otra, tú y yo tratamos de juntar nuestros comprobantes para hacer nuestra declaración anual, ¿sí o no? Y otros, ¿qué hacen? Van y compran la factura. Claro. Y entonces dices, oye, yo estoy pagando impuestos, y eso que soy fiscalista, y otros que no conocen de lo fiscal, pues no pagan impuestos. Y creo que eso no se vale también, ¿no? Pero bueno, son cuestiones a lo mejor ya personales, pero que técnicamente no es cacería de brujas, es simplemente que la La aplicación de la aplicación ley, de mi la estimado ley, Antonio. Punto. literal, sí. Ahí Y sí a lo tiene mejor toda la más de, razón. porque más de uno, yo subí ese evento en mis redes sociales y más de uno comenzó a criticarme, ¿no? Que si AMLO, que si el gobierno, que Claro, ta, 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 aquí que ta, ta, venimos a ta. ver la parte de la recaudación. ¿Cómo hagan Claro. el gasto público? Bueno, esa es otra charla en la cual también, sí, ahí sí puedes mencionarlo, ¿no? En este momento estamos en la parte del ingreso. No, y es que además, fíjate que como que en ese país son más dados a aplaudir, de repente en ocasiones al que es gandalla en ocasiones, ¿eh? Ah, Sí, mira claro, lo que trae, ah, mira su carrazo, pero dice, oye, pero es un facturero. claro. Sí, pues también la Y apología de los delincuentes, ¿no? así A los es, ¿no? delincuentes se les Entonces, ensalza. yo creo que hacemos mal los contadores y los abogados cuando apapachamos a ese tipo de contribuyentes. Ahora, ese tipo de factores. Ahora, me queda claro que en un Estado de Derecho, ok, como toda persona, no puede ser acusada de ser culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿no? Claro, El principio de inocencia. Sin embargo, bueno, sí, efectivamente, lo que resta es que tengan que un juicio justo, ¿no? Un debido proceso. Y claro. está bien, pues digo, está bien. Entonces es que te digo que no toda operación inexistente es delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Pues Así no. es. Es decir, son un conjunto de cosas que tenemos que ir redimensionando, porque creo que es tiempo también de cambiar un poquito el chip de la gente y decir al contribuyente, ¿no? Pues ok, pues ya la regaste, ya tienes en tu empresa operaciones inexistentes, pues no tienes más que dos sopas, y te llega el correo a tu buzón tributario, pues preséntate y trata de aclarar hasta donde Regularizar. puedes aclarar. Ahora, si son operaciones de veras, ¿a qué le tienes miedo? Sí, Porque claro. hay va a haber de dos sopas, ¿no? El problema es que hay muchas personas también que tienen operaciones de verdad. El problema Sí, es por que no eso. tienen la materialidad Esa es la porque bronca. Esa es la no llevan un bronca. control interno, no hay esta parte. Ahora, un tip para la gente que nos está viendo. Muchas veces uno cómo puede demostrar la materialidad. ¿Ok? Yo te demuestro la materialidad que efectivamente yo pagué lo que pagué. Efectivamente. Y eso me generó ingresos. O sea, si hay forma de demostrar la materialidad, no es simplemente con un CFDI, mi estimado Antonio. Claro, Y claro, hay otra pues, serie de hay pruebas otros que puedes mecanismos. exhibir. Te lo digo por experiencia porque nos ha tocado desvirtuar ese tipo de operaciones. ¿Y Claro. son operaciones de qué? De a de veras. Pero es aquí donde, porque insistimos, ¿no? Cuando hablamos de operaciones, yo me pregunto, a ver, vamos a poner en la palestra una operación económica. Yo pregunto, ¿basará solamente con un CFDI? Bueno, es parte, ¿no? Con el Claro. pago, pues es parte. ¿Qué más requieres? Ah, pues también requiere posiblemente Hubo una cotización el antes, contrato que hiciste. hubo un Oye, contrato. y si fue un servicio, la bitácora que se hizo. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Ah, y contablemente hablando, que se vaya llevado a gasto o al inventario, no sé, el tipo de operación, y que también esa operación dio como consecuencia la generación de ingresos, Claro. y que esos ingresos llegaron a la cuenta de la empresa. No sé si me estoy explicando. Es Sí, decir, hay formas de demostrarlo, porque todo el mundo le apostaba simplemente a un CFDI. Ahora, ¿por qué muchos empresarios se animó? Porque dijo, ah, para mí la prueba madre es el CFDI. Y no es cierto. No es cierto.
El Sí, o el CFDI es una pago, prueba ¿no? El madre. Es CFDI y el una, pago ya. ¿no? Y entonces iba con eso. Yo ya pagué y tengo mi CFDI y no espérame tantito. Y más de uno posiblemente sí cayó, pero en el fondo también que buscaba ese tipo de contribuyentes, una deducción y un Claro. acreditamiento. Todavía, a la fecha hay gente, hay contadores que las pruebas son el pago y el CFDI. Para ellos ya basta con ello, ¿no? Por eso a mí me da un poquito de escozor cuando el gobierno actual habla mal de los fiscalistas o de los contadores, ¿no? Porque efectivamente es como en la vía del Señor, ¿no? De todo hay, ¿no? Y creo que no se vale generalizar porque hay Claro, gente, ese es el punto. No este generalicemos punto, porque ¿no? entonces ahí hay Sí, porque problemas. imagínate, ¿no? Es como decir, bueno, si ahora ya todo el mundo puede hacer su casita, ¿para qué queremos a los arquitectos, no? Pues, Espérame tantito, ¿no? Espérame, porque también hay de casitas a casitas, ¿no? claro, Y también, y lo más triste es que los factureros, ¿sabes cómo lo siguen vendiendo? Y lo vendían como una gran estrategia, a prueba de balas. claro, por Sí, nada más que supuesto. es una estrategia que fraudulenta. Sí, no, y grandes despachos, grandes despachos. Creo que tú conoces algunos y bueno, es de conocimiento público muchos de ellos, ¿no? No, ¿Y por qué también no sale al ventaneo todo eso, mi estimado Antonio? Porque lo que estamos en eso sabemos, y más lo dijo ya, lo dijeron, no es nuevo lo que yo voy a decir. No únicamente hablamos de las empresas, hablamos también de qué, de gente del propio gobierno. sí, por supuesto, ellos eran uno de los más buenos clientes que tenían las factureras. Así es. Hablamos inclusive de universidades. Veamos el caso muy recurrente de la estafa maestra. Por favor. Claro, Entonces dices, ¿por qué la ley? ¿Por qué el Ejecutivo no aplica la ley? Porque puede haber que varios callos que pueda pisar. claro, por Es una supuesto. realidad también. Por ejemplo, yo hace un año me enteré que también el gobierno de Mancera, que se hizo una operación con operaciones inexistentes por 400,000 millones de pesos. ¿Y de eso qué se supo? Nada. E inclusive eso, si alguien puede ver el dato, yo lo publiqué en mi portal del Corporativo Semifiscalistas, en la sección de publicaciones. Ese dato yo lo pongo ahí. Claro. Entonces, ¿y qué hicieron? Tampoco nada. Maestro, Fíjate, voy a hacer lectura de algunos comentarios aquí en redes sociales, que nos manda adelante, saludo adelante. también. Aquí Misael de León nos manda saludos, Cristian García, Juan Carlos Barrón, Omar Araceli nos manda también saludos, Jimena, Esteban, saludos Esteban, Viviana Hernández, Lorena siempre está aquí con nosotros en estas noches de Census. Gaby también nos manda aquí mensaje, que también Gaby regularmente se conecta con nosotros. Oscar Cruz, bienvenidos, Judith. Bienvenidos, Maclonia, Pam, Carlos, buenas noches. Maestro Eliseo, también aquí le manda saludos a el Gracias, maestro Arnulfo gracias. Sánchez Miranda. Le manda saludos también Esteban, dice saludos al maestro Arnulfo Sánchez Miranda, mancuerna del maestro Javier Belmares Sánchez. Saludos también al maestro Javier Belmares, si en algún momento nos ve. Sergio dice saludos a mi estimado amigo Arnulfo Sánchez, te mandan saludos por aquí, Esteban también. Esteban menciona por qué irán contra los EDOS y por qué los EFOS ya no están localizadas, fueron creados por funcionarios del Estado. Bueno, pues ya hablamos un poquito de eso. Mario César dice, después del fútbol es deporte nacional en México la evasión. Sí, Ok, ya ves las expresiones, te digo. Es decir, todo el mundo piensa que es el hilo negro, por lo cual es uno más conocido que nada. sí, por supuesto, ya me queda claro. Por aquí dice Esteban, pero ¿por qué no quieren pagar impuestos los empresarios? Se aplican bien el gasto público o el empresario trabaja y arriesga su capital para los gobernantes. No justifico a los empresarios, pero el gobierno no hace bien su trabajo. Yo creo que Es, son es dos correcto cosas también. que hay, tampoco vamos a generalizar el empresario, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, no podemos tampoco generalizar, ¿eh? No, Hay no, 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 empresarios no. éticos, Que hay sí quieren empresarios que pagar, verdaderamente luchan por el día a día, ¿no? claro, y que sí pagan impuestos, también hay que reconocerlo, ¿eh? Pero sí hay Aquí, una parte de empresarios que pues no están deduciendo operaciones inexistentes también, ¿no? claro. Aquí Mario César nos dice, sí, pero a partir de 2020 no. ¿Y qué pasará con lo anterior? ¿Cuál será el método de fiscalización de las autoridades? Se supone que no puede ser retroactiva la ley. Pues es que Bueno, bueno, recordemos que el artículo 69b data del 2014. No es un artículo novedoso. claro, Así es. claro, no, Entonces, no es ahora, nuevo como tal. no es nuevo como tal. Al año 20 ya pasaron 5 años.
Es por decir, supuesto. claro, lo que pasa es que mira, la reforma que se hizo, mi estimado, bueno, la gente que nos escucha, que se hizo el año pasado, fue únicamente para tipificar ese tipo de operaciones inexistentes como delincuencia organizada. Sí, para concatenar con las otras leyes que era el Código de Así es, Procedimientos Penales, el Código armonizaron, Penal, diríamos. la ley de extinción de dominio, la ley PIORPI en su caso, que quede la ley de lavado, y bien, pues buscar con esto, obviamente llevar a esas personas, ¿no? Así es. Entonces, si tú, fíjate, por ejemplo, el año 2019, cuando se presentó la declaración, mi estimado Antonio, de las personas morales, por ejemplo, en marzo de En este año, marzo. ¿no? ¿Mm? Marzo. O sea, entonces, yo creo que la autoridad lo que podría hacer es, de ese año para atrás, al menos revisar 5 años. Si tú ves el año 2017, ¿cuándo se presentó 2017? En el 18, 18. 19, 20, 21, 22, todavía no prescribe. Sí, Pero la autoridad podría irse más para atrás, yo creo que sí, hasta 5 años. sí, sin problema alguno, ¿eh? Así es. Por aquí Alberto nos dice, pocos son los contribuyentes conscientes de pagar el impuesto justo, sin embargo, parte de nuestro trabajo como profesionistas es el orientar al contribuyente eh, para que tenga los beneficios, los perjuicios de no hacerlo. Cuando me refiero a lo justo, no me refiero en lo que conviene al empresario, sino lo correcto de acuerdo a la norma fiscal. Creo que nos queda claro que así debe de ser. Jesús Nieto por aquí nos manda saludos, Rosy nos manda saludos, igual Gabriel, excelente expositor, Roy, Gabriela, Judith Romero. Sí, por favor de comentar nuevamente la página del maestro. Por favor, maestro, es... Y mira, ¿te la doy? Sí, Bueno, la página es www.corporativoasm.com.mx. Le dan clic y se van a publicaciones. O sea, viene el menú y se van a publicaciones. Y ahí hay más de un artículo donde se toca el tema, y no es publicado ayer, ya tiene algunos años, inclusive publiqué yo sus materiales antes de que asumiera el nuevo gobierno, los sí, publiqué sí, antes. sí lo recuerdo. Entonces, ojo, no es por eso insisto, cuando la gente dice, cacería de brujas, terrorismo fiscal, espérame, ya existía. Sí, Lo que claro. pasa es que la ley los estaba aplicando La norma ya existía, que no la estuvieran aplicando, bueno, pues era otro rollo, ¿no? Por y la aquí, gente se sorprendida. Luis Rico también nos manda mensaje, Carlos Ramírez, Marta Hernández, Gabriela, Gabriel Monroy, María Vélez, Ángel Francisco Vázquez Rodríguez, dice muchos saludos desde a nuestros conferencistas en Jalapa, Veracruz. Gabriel Monroy, felicidades, Gabriel. La mayoría de los factores han beneficiado al gobierno, dice Gabriela. Bien, pues aquí algunos comentarios. Miguel Ramírez, eso que dice es un sueño, no se aplica nada, no vemos de regreso ese dinero que se paga así de sencillo. Además, recuerda pagar IMSS, 3% tenencia y además también son impuestos, pero tampoco lo ves aplicado. Mi amigo, ok, muy seguro caminas en la calle, no tienes baches, la salud que tal quieres y seguir regalando. Pues bien, podemos encontrar versiones encontradas del por Son qué no, válidas, ¿eh? Y ¿no? son válidas. Sin embargo, recordemos que la ley es de un derecho positivo y el derecho positivo te marca la ley que lo tienes que hacer y bueno, pues tú le dices al Estado, al final los gobernantes los escogemos, ¿quiénes? Nosotros, ¿no? Pues en Por teoría, ¿no? consecuencia, híjole. En teoría, por eso el Congreso, recordemos que el gobierno mexicano se No, yo divide, creo que este gobierno sin lugar a dudas lo escogimos nosotros, ¿eh? Sin lugar a pues, dudas, o sea, me queda bueno, claro, bueno, por eso está la representación a través del Congreso de la Unión, ¿no? claro. Que supuestamente es el pueblo, ¿no? Sobre todo la Cámara de Diputados. Pero bueno, son cuestiones que efectivamente, cuando uno se ve de este tipo de cosas, no perder de vista que hay algo que se llama sociología financiera, que habla precisamente del impacto de los impuestos en las personas. Claro. Y cuando yo escucho este tipo de comentarios, me queda claro que efectivamente dice la gente, ¿por qué tributar si no veo seguridad? ¿Por qué tributar si no veo otro? Si no veo un conjunto de servicios que uno pues debería tener para andar bien y contentito en la calle, ¿no? Pero pasan cosas muy diferentes y es cuando de repente la gente puede tomar esa actitud de no pagar impuestos, ¿no? También. Claro, por supuesto, y son versiones encontradas como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y Por aquí, fíjate que, y fíjate que eso tiene que ver con una cultura tributaria, ¿eh? Fíjate que efectivamente la cultura tributaria es, desde mi punto de vista, son hábitos. ¿Qué hábitos donde se aprenden en casa? Hábitos que se aprenden en la casa y que al paso de los años uno va abrevando por lo que uno va viviendo. Entonces yo creo que
que es bien importante que también el Estado entienda, el Estado comprenda que así como exige, también tiene que dar, porque no saber solamente exigir sin dar. Y Claro. y es un problema que tenemos en México ya hace muchas décadas, siendo muy objetivos, pero como tú bien dijiste, la ley se tiene que aplicar, Pues aunque no me sí, guste. y la ley es pareja para todos, ¿no? Así es, Entonces, así es. Y entonces, así como hay contribuyentes que no pagan, también hay otros que sí pagan. claro, por supuesto. Aquí Ahora, Martín Rojas te manda también saludos desde Puebla de Los Chiapas, Ángeles. Por aquí Elsa Cárdenas dice, yo también pienso que lo de los factureros ha beneficiado a dependencias de gobierno. Saludos. Araceli Monroy también nos manda saludos. Miguel Ramírez, no, ya le ha tocado al peje, es puro dedazo y va en turnos. Bueno, respetable también cualquier comentario aquí mencionado. Maestro, pues bien, el maestro, recordarles que él tiene más de 9 libros ya, en este caso de varios temas. Y bueno, uno de ellos es la parte de estrategias fiscales y el otro que tenemos aquí que es juicio fiscal de fondo. No sé si ya lo conocen y si no lo conocen, el día de hoy vamos a regalar un ejemplar aquí de parte de Census Capacitación. Y bueno, maestro, también, ¿qué puede hablar de los libros que ha escrito y que ya tiene esta carrera? Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. pues mira, yo creo que cuando uno está en la parte autoral, como comentábamos en su oportunidad, no recuerdo si lo dijiste, pero si no lo digo, yo vengo haciendo libros como autor desde el año del 97 del siglo pasado. Sí. O sea, ya tengo ya varios años en esta labor. No diga siglo pasado porque se escucha así como Sí, que... pues Uy. sí, pero así es, aunque no Si guste, usted se ¿verdad? ve chavo. No tanto, no tanto. Sin embargo, fíjate que yo creo que es bien importante que la gente sepa sus obligaciones, pero también conozca sus derechos, mi estimado Antonio. Claro. Es bien importante porque mucha gente dice, ok, voy a pagar impuestos, ok, pero ¿cómo le hago para pagar un impuesto justo? Que alguien lo comentaba hace rato, conociendo la ley. Toda la ley de repente te da algunos caminos alternos de tributación, posiblemente, pero es acorde a cada empresa, a cada contribuyente, a cada afición jurídica. Entonces, el objetivo de mis libros es precisamente enseñar a la gente el porqué de los impuestos. Así es, el porqué y el para qué. Y Claro. también qué, el cómo. Eso es bien importante, el cómo. Es decir, el por qué, porque es una obligación, ¿para qué? Para un gasto público. Y el cómo pagarlos. Porque recordemos que el Código Fiscal de la Federación establece, mi estimado amigo, y la gente que nos escucha, la obligación de contribuir al gasto público, ¿sí o no? Claro, O por sea, de supuesto. la causación de las contribuciones y hace eco al artículo de la Constitución, al 31 El fracción 32, cuarta, ¿no? fracción La cuarta. obligación de contribuir. ¿Y esa contribución cómo se hace? Bueno, pues cuando el contribuyente se ubica en una situación jurídica o de hecho, que es lo que da origen precisamente a la causación de las contribuciones. Y entonces dice claramente también el Código Fiscal que así como hay una causación, también hay excepciones a las mismas, fíjate. Me explico de manera muy concreta. Así como yo acumulo ingresos para efectos de un impuesto sobre la renta, también tengo que derecho a un conjunto de deducciones, ¿sí o no? Claro, Así como yo acumulo un ingreso para efectos de impuesto sobre la renta, tengo un conjunto de exenciones, ¿a poco no? claro. Y así como el IVA, tengo un IVA trasladado, también tengo un IVA ¿qué? Acreditable. Entonces, como uno conoce las partes medulares de los impuestos, entonces uno puede hacer estrategia, pero estrategia de la buena. Ahora, ¿qué pasa si esa estrategia o al contribuyente, en la autoridad, en facultad de comprobación, le ponen algún pero en su camino? Que te digan, es que eso no es deducible o eso es acumulable, o ese depósito es acumulable. Por ejemplo, pensando en un préstamo, ¿no? Que la empresa recibió un flujo de efectivo que de deberes es un préstamo, que por ahí la autoridad está objetando algo. Por ejemplo, fecha cierta, posiblemente. Sí, pero espérame, no es el único elemento. También están los depósitos, está el contrato y un conjunto de cosas más. Está el interés que estoy pagando. Entonces, cuando tú conoces esto, puedes hacer ¿qué? Estrategia. Entonces, efectivamente, ahora, cuando esa la autoridad te lo rebota, entonces tienes que defenderlo. Precisamente es parte del libro que tú tienes ahí, el objetivo del libro que tú tienes a tu alcance, que es un juicio, el juicio fiscal de fondo. Porque recordemos que, que, que el contribuyente tiene la obligación precisamente de pagar el tributo, pero también recordemos que hay un principio tributario que se llama, ¿qué? Que se llama proporcionalidad. Que yo tengo que pagar el impuesto acorde con la
proporcionalidad. Tengo ingresos, pero también tengo ingresos. ¿Y qué pasa cuando eso se lesiona? Entonces yo puedo aplicar un medio de defensa. Claro, Así es. y es parte de lo que mencionas aquí en este libro de medios de defensa de juicio fiscal de fondo. Aquí Gabriel Monroy nos dice por aquí que quisiera leer el libro, no ha tenido la oportunidad de leerlo, pues ojalá lo puedas ganar en este momento y en caso de que no, bueno, también Hay una la librería promoción. del maestro tiene la promoción ahorita de estrategia fiscal junto con esta parte de juicio fiscal de fondo, ¿correcto, maestro? Así es, que inclusive les podemos dar, a partir de mañana empieza una gran promoción en la adquisición de los dos, en la inversión de los dos, un 40% de Per- descuento. Y se perfecto, maestro. envía, o sea, un 40% de descuento y se envía a cualquier parte de la República Dominicana y ya incluye gastos de mensajería por FedEx. Ok, perfecto, maestro. Pues Pues bien, para imagínate, rifar para dar, mejor dicho, este obsequio de este libro del maestro, vamos a hacer la siguiente pregunta por parte de Census, y es, ¿cuándo se dio el primer programa de Noches de Census? ¿Cuándo fue y qué hora fue cuando se hizo el primer programa de Noches de Census? Ahorita el primero que lo escriba aquí en el timeline, el primero que lo mencione, pues será ganador de este libro. Vuelvo a repetir, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la fecha? ¿Quién fue el invitado? ¿Y cuál fue la hora en la que iniciamos ya se la estas programaciones? complicaste, estimado amigo. A ver, no, está súper fácil, súper fácil, mi estimado maestro. Está súper fácil. Esperemos a ver quién va a ganar este libro, por favor. Quien sea la primera persona que lo diga, tiene en sus manos el libro del maestro, se lo mandamos nosotros, los gastos de envía los absorbemos nosotros como capacitado, como Census Capacitación, y lo tendrá en sus manos. Ojalá y puedan poner aquí en el timeline, en sus comentarios, cuándo fue, vuelvo a mencionar, cuando abrimos esta sección de Census, de Noches de Census, quién fue el invitado y cuál fue el horario. En lo que nos responden, maestro, algunas otras palabras, por favor. Pues tú más o menos dime qué más quieres que platiquemos de ese tipo de operaciones inexistentes. Pues bien, Mira, quiero dar un también, dato. Quiero ajá, dar un dato, por ejemplo, ¿no? Mira, y fíjate, en el portal del SAT, como comentamos, hay un listado completo, a grosso modo, de 12,000 contribuyentes. Estoy dando números redondos, ¿eh? A la fecha de 18 de junio de ese año. Hay definitivos, a grosso modo, 10,000 contribuyentes. Y hay desvirtuados solamente 276 han desvirtuado. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, el SAT determina que la empresa X o Y lleva a cabo operaciones inexistentes. Por tanto, lo ubica, le aplica posiblemente facultad de comprobación. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Tiene que desvirtuar, tiene que dar las probanzas, ¿sí o no? Para efectos de poder desvirtuar hechos o omisiones. claro. Si no desvirtúa en un tiempo perentorio hasta 20 días, ¿qué podría pasar ahí? Que entonces el SAT le hará saber de esto a través del buzón tributario. Y 30 días posteriores posiblemente lo sube a los listados definitivos o listados, los llamados la lista negra. Y entonces vamos a ver que efectivamente las factureras tienen también un procedimiento para poder desvirtuar que efectivamente sus operaciones son de a de veras. Porque fíjate, puede pasar el siguiente caso. Vamos a pensar que la Chispita SADCB, fíjate, hace operaciones a de veras y tiene todos los elementos, tiene personal, tiene instalaciones, tiene infraestructura, tiene todo. O sea, cae en la hipótesis para no ser Señor operación Pepe inexistente. Pero ¿qué crees? Soto. ¿Qué tal, Por amigo? un ¿Cómo error de la estás? autoridad que pasa Muy mucho en la buenas noches. práctica, cuando te va a visitar, a lo mejor para efectos de una devolución, te da por no localizado. Claro. Entonces, no te da tu devolución y aparte te ubica como qué, como contribuyente que lleva a cabo operaciones inexistentes. Sí, Bueno, podría eso presuponer. sí se podía presuponer. Es decir, el artículo 69 es un artículo que tiene mucho imán, cuidado, porque no únicamente es para las factureras y no únicamente es para las empresas que compraron facturas.
Porque puede ser una empresa, como tú bien dices, Antonio, que efectivamente lo que compró, sí lo compró, lo pagó, lo metió en el inventario, lo vendió y ganó. Pero ¿qué crees? No ubican al contribuyente que le vendió ese tipo de operaciones. Claro, y ahí se va a meter en un problemón. Y entonces, o la otra, fíjate que eso, a quien le compró, un cacho llevó a cabo operaciones inexistentes y otro cacho fue operaciones de veras. Pero como ese cuate, por ese bloque está en el listado de las listas negras, entonces, ¿qué crees? Tu contribuyente, Edo, eres una persona que tiene que aclarar. Entonces, insisto, el artículo 69 es un gran artículo, es un artículo que jala muchas Sí, cosas. está enorme. Entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor nos ha tocado el caso, ¿no? De operaciones que dice la autoridad, no, es que a mí me huele a que no hay nada de veras, pero espérame tantito. Entonces, si es una operación real, nos quieren ubicar como EDOS, no, espérame tantito, no, no, no. Sí, porque aquí Entonces, tienes que tener las pruebas para, obviamente, justificar ese acto, ¿no? yo insisto, ese artículo 69 no únicamente es para el EDO o para el EFO, ¿eh? Puede ser contribuyentes ajeno a este tipo de operaciones inexistentes. Claro. Antes de seguir, recordarles que tenemos la revista Sentido Empresarial. Les voy a pegar en este momento el link. Pueden ustedes descargarlo completamente gratuito. Muchos de los expositores que están en esta casa capacitadora hicieron el favor de pues realizar algún escrito para enviárnoslos. Entre ellos, maestro, usted conoce bien a José Alfredo Zaragoza, ¿no? Zaragoza también aquí nos escribió algo. El maestro Vicente Ortiz Justiz, que también lo ubica. Martín Rojas Tamayo, en el caso de normas de información financiera, materialidad del acto, el tema. Bueno, tenemos una serie de menciones ahí en esta revista. El segundo número, completamente gratuito, lo pueden descargar. Acabo de pegar el link. Ustedes nada más den en el link y en automático lo podrán descargar, o también verse en el video que subimos hace unos días donde explica cómo descargarlo. Bien, pues el regalo que les queremos hacer, por aquí Janet hizo una mención, se fue primero, dice que cancelación de sellos digitales. No, Janet, ya dijimos que no, pero luego Janet dice la seguridad social y el COVID-19. Pepe Soto, y lo maneja el 27 de abril. Híjole, Janet, estuviste muy cerca, muy, muy cerca. No Dicen aquí seas Pepe malo. Soto el día 29 de abril. No, 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 no. Fue el 25 de abril. No quiero Están creer. muy cerca, están No, muy, muy cerca, pero no le están atinando. No le están atinando con el día. Entonces, nada más ahí chequenlos. No les digo más. Ahí revisen. Por ahí, híjole, David Martínez nos dice, perdón, es Pepe Soto el 21 de abril. Martínez, David Manríquez, perdón. David Manríquez, felicidades. Te enviamos el libro del maestro, y bien, pues lo vamos a enviar. Mándanos tus datos por inbox, por favor, para enviártelo. Y sí, fue con Pepe Soto, fue el 21 de abril y fue el tema del COVID. Entonces, lamento, Janet, estás muy cerca, pero el día te falló, le diste la respuesta a los demás. Recordarles también que hoy en día Facebook le pueden dar en ser ayudar a nuestra marca a crecer, a ser, pues bien, parte de colaboradores de esta familia. Como colaboradores le pueden dar clic, y quien sea el primer colaborador también le vamos a mandar también otro regalo del maestro. Le das clic en colaboradores y bueno, te dirá de qué se trata ser colaborador. Vas a tener contenido especial, vas a tener Facebook Live especial, muchas otras curiosidades por ahí que nos permite hacer Facebook en alianza con la parte de Census Capacitación. No lo vas a encontrar en muchos lados, entonces ojalá y te puedas volver colaborador de nosotros. Bien, maestro, pues algo para cerrar, por favor, para irnos en esta noche de Census, y que nos pueda comentar, maestro. bueno, comentarles que todo el procedimiento de fiscalización para una empresa que factura ese tipo de operaciones, como para la empresa que deduce ese tipo de operaciones, está en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Léanlo con calma. Hay todo un proceso que uno, digamos, que tiene que recorrer tanto el contribuyente como la autoridad, y también hay reglas de carácter general para tales efectos, para desvirtuar hechos o omisiones. Aquí lo importante que todo el mundo tenemos que hacer, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con los EDOs que me preguntaban por ahí? Pues ahí no tienen más que dos sopas.
¿sí o no? Ya lo dijo Raquel Buenrostro, nos van a notificar a través de su buzón tributario, ¿ok? Y entonces, una vez que lo notifiquen, van a tener, según el Código Fiscal de la Federación, 30 días para desvirtuar los hechos, para demostrar que efectivamente su operación de compra o de servicios efectivamente la recibieron, la pagaron, tienen los contratos, tienen los registros contables, tienen el CFDI, tienen el pago de lo que se compró o se adquirió, y también, ¿por qué no?, justificarlo con la cuestión de los ingresos, que eso motivó la generación del ingreso, ¿no? Por eso rogamos, Claro. tendrán que armar todo un paquete, desvirtuar si efectivamente fue una operación de veras, desvirtuar, y entonces tendrán 30 días. Hay unas guías para hacerlo a través de las reglas de carácter general. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si son operaciones que efectivamente son inexistentes? Pues yo les digo, tienen que dimensionarlo, platicarlo con su asesor fiscal, con su contador, y posiblemente a lo mejor en un buen quehacer, pues a lo mejor pagar las diferencias. La bronca es que imagínate, mi estimado Antonio, Con su sacerdote o pastor así es, o guía espiritual, sea su caso también. pero ahí te va, fíjate, imagínate que sea del 2017, Uf, que le llegue una revisión que le digan, ¿sabes qué? uf, Tú metiste, tienes operaciones existentes netas por 1 millón de pesos. uf, Y si es renta, y si es IVA, ¿sabes cuánto se le va a transformar? En 460,000 pesos. Y pone ceros. uf, uf, Más la uf. actualización, más los recargos. Porque lo único que está negociando la autoridad son la quita de multas. Claro, es lo único. Lo que establece el artículo, creo que el 74 del Código Fiscal de la Federación, conjuntamente con el Código Fiscal de la Federación. Entonces, Sí, pues pues te voy a decir, es que pues no también, es el banco, no es el banco que te está quitando la deuda, ¿no? así es. Entonces, aquí lo importante es que yo creo que si va a haber mucho, perdón la expresión, si va a haber mucha gente que se va a panicar con esto, Claro, porque fíjate que, sobre todo para las gentes que llevaron a cabo el cobre de honorarios por asimilados, fíjate, a ellos sí les va a llegar yo creo como buen susto, porque a ellos, hasta por lo que yo he visto y observado, se las vendieron como una operación a prueba de balas. Entonces la bronca va a ser demostrar que efectivamente los servicios como tales se prestaron para claro. poder cobrar lo que cobraron. No, pues no, a prueba de balas ni la camioneta del jefe de la policía aquí en la Ciudad de Pues México. ya ves que con todo y su blindado 7 entraron algunas balas, ¿no? Te Aún digo. así. Entonces, a mí cuando un abogado me dice eso, yo me pongo a pensar, entonces mejor es bueno tocar la puerta a otro abogado o a otro profesionista, ¿no? Porque al final del día, mira, mi estimado Antonio, cuando llega ese tipo de cosas, ¿para quién es la bronca? Pues al final para el contribuyente, para el Pues claro, empresario. para el contribuyente, que tú vas a querer demandar al abogado, al contador, ¿qué te va a decir el SAT? Tú me debes Tú y me tú pagas, pagas. punto. Tú eres el EFO, tú eres el EDO, tú eres el EFO, pues ya te pesqué, ahora vete para acá. Claro, él dice, Claro, a ver si lo encuentras, ¿verdad? claro, Porque él supo hacer su chamba, claro, porque a eso se también dedicaba. a eso se dedicaba. Es como que se dedica a la colusión de hacer delitos, por ejemplo, en el ámbito financiero, los fraudes financieros, ¿no? Pues ellos saben lo que hacían. Claro, Entonces, el EFO sabe lo que hizo. Quien inocentemente cree que no sabe lo que hizo fue el EDO, pero en el fondo, ¿cuál fue su gran brillo en los ojos? Ah, es que voy a ahorrarme del impuesto sobre la renta del 30% en el caso de las personas morales, y en el caso de las personas, en general, el IVA al 16%, o en el caso de la persona física, hasta un 35% del impuesto de renta, ¿no? Entonces, si era interesante, pues claro que sí era interesante. claro, fue ilusión, esa ilusión en medio del desierto. Ahora, como alguien me dice, oye, y entonces, si pasa algo, mira, si tú ya hiciste lo que hiciste, tienes de dos sopas: o ir y confesarte, o aguantar 5 años. Pues sí, ¿no? Pues ya estás dentro, ¿qué Ya más da? estás dentro, ¿qué te queda? Y para la gente que nos está escuchando, digo, ¿y por qué 5 años? Porque Prescribe, la prescripción en ese caso. prescribe. Pues sí, Es decir, así como tuviste la valentía de meterte, bueno, yo espero que te hayan dicho que era aguantar 5 años. claro, Pues ahora sí que, pues un voladito, o la otra, bella persónate y di efectivamente me porté mal, y pago el impuesto. Claro, pues pensando que no seas de los convocados, ¿no? Y si eres de los convocados,
tienes que decir si efectivamente la operación que te vendieron fuera de veras o fuera mentiras. Porque recordemos que inclusive el Código Fiscal lo establece, ¿no? Que para efectos de lo que es la compra y venta de facturas se asimila a un contrato simulado, ¿no? La simulación de actos y contratos. Es una simulación, es aparentar lo que no es. Yo aparento que construí un edificio o le di mantenimiento y no es cierto. Por ejemplo, ¿no? Yo aparento que te vendí un servicio llamado de mercadotecnia y no es cierto. Ahora demuéstrame lo contrario. Yo quiero deducir un gasto de mantenimiento de maquinaria y no es cierto. Sí, hay un sinfín de formas. Entonces, es un conjunto de situaciones que dan como consecuencia la simulación de actos o la simulación de contratos. Claro. Y por tanto, desde un punto de vista fiscal, es lo que se eleva a defraudación fiscal. 108. ¿Llamado qué? Así es, el 108, pero que va de la mano precisamente también con el artículo 113 bis. 113 bis. Yo quisiera precisamente, aquí lo tengo, darle lectura para la gente que nos vea, y digo, hay que ir tomando también precauciones si tenemos algún cliente. Yo les puedo asegurar que los que somos contadores ya de años, tenemos clientes que están en ese tipo de problemáticas. Ahora, claro. Yo lo que digo es que esperemos que no sean de los que nos van a notificar dentro de muy pronto, ¿no? Ahora, si son de esos, pues a ver qué hacer. Fíjate, ¿qué dice el 113 bis? Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Punto. Así es. Ahora, nada más hay que ubicar, ahora que cae en el supuesto de delincuencia organizada, sí o no, hay que analizarlo con más calma. Claro, esos supuestos ya se tendrían que analizar de otra forma. Previsión oficiosa. Ahora, la pregunta es, ¿quieres pagar? Pues paga, quítate de broncas. Claro. Recordemos que en el mundo del derecho penal está lo que es el resarcir daños, ¿no? La reparación de daños. Entonces aquí, ¿qué quiere? O sea, esa invitación que se lanzó tampoco es mala. Pues hasta cierto punto nada más regularízate si me debes. Así no es mala, la verdad. Si fuiste un empresario con visión, ese dinero lo multiplicaste. Por supuesto. Simplemente págalo. Por supuesto, el empresario que tiene visión, que tiene ética, ¿acabas de decir algo? El de ética, el que tiene visión, ¿no? No, pero además fue financiero. Digo, ya no es financiero, pues paga la consecuencia y paga el financiamiento, ¿no? Claro, si es del empresario que así como cobras, gastas, pues lógico que ahorita, al día de hoy, pues ya no lo tienes, ¿no? No lo tienes. Según el tipo de vida que también te des. Hablo de los CEDOS. Ahora, de los CEFOS, pues yo creo que ellos tienen la estructura para poderse defender, ¿no? Claro, porque ya sabían a lo que estaban haciendo. Porque, ojo, las 47 querellas son para los EFOS, no para los CEDOS. ¿Sí me explicó o no? Sí. O sea, lo que platicó Buenrostro la semana pasada es para las factureras, las que emitieron las facturas por operaciones inexistentes. Lo que va a venir en buzón tributario va a ser para los EDOS, para las empresas que dedujeron ese tipo de operaciones inexistentes. Sí, que es más fácil cachar. Así es. Y ahí no son 8,000 ni 10,000, son N. Cantidad. Va a ser interesante. Pues sí. Vamos a ver vas a tener chamba, mi estimado abogado. En próximas fechas. ¿Vale? Sí, vas a tener chamba, mi estimado abogado, en próximas fechas. Pues vamos, dijo el otro, ¿no? Así es, porque al final del día, pues algo nos tiene que atender, porque al final de cuentas, en ese país, en un contexto del derecho, pues todos tenemos en justicia a tener un proceso justo, ¿no? Un proceso justo, correcto. Y aquí puede ser un proceso solamente, ¿qué? Administrativo para los CEDOS. Sí. Porque una cosa es la parte administrativa, otra cosa es la parte penal. Son dos cosas bien diferentes. Así es. Y ya fue el abogado, son dos escuelas que corren por separado. Pues sí. Pues bien, maestro, estamos llegando prácticamente ya al final de nuestro programa. Recuerden, Corporativo ACM Fiscalistas es el lugar del maestro, el despacho del maestro. Lo pueden buscar como Corporativo ACM Fiscalistas o ACM, maestro. Te digo, mira, mi página, inclusive para la gente que nos escuchó y quiera hablar más del tema, pueden buscar información en www.corporativoasm.com.mx.
Que, reitero, bueno, déjenme les digo, www, ustedes ponen Arnulfo Sánchez Miranda sí, y como dijo por ahí el maestro Eliseo, pues es toda una institución, entonces van a encontrar bastante en Google sobre el maestro, desde su página de internet hasta libros que ya ha realizado y bueno, un sinfín de cosas, maestro. hay artículos ahí, hay información y comparto lo siguiente, si me lo permite, nada más. Recordarles que hay una promoción de la pareja fiscal perfecta, Adelante. que es precisamente el libro de estrategias financieras de los impuestos y del juicio fiscal de fondo. Si invierten en los dos libros, comentarles también a la gente que nos escucha que hay un 40% de descuento. Se entrega a cualquier parte de la República sin costo de mensajería por FedEx. Perfecto, La maestro. promoción va a estar solamente por ese mes y sujeto solamente a 50 parejas, lo que primero se termine. Lo que Perfecto, primero, maestro. lo Pues primero bien, ocurre. recordarles de la revista, segunda revista de Sentido Empresarial, segundo número, perdón, el segundo número, quería encontrar la palabra, el segundo número de Sentido Empresarial. Lo pueden descargar en el link que les puse, por favor. Si no, mándenos ahí un mensaje o busquen dentro de la fanpage, también van a encontrarlo. Y bien, pues felicidades. ¿Quién fue el ganador? Déjenme les recuerdo aquí. Fue el ganador David Manríquez. Felicidades. Te estará llegando juicio fiscal de fondo del maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Recordarles de la revista y recordarles que se vuelven colaboradores de nosotros. También pueden estar teniendo varias pues cosas, entre ellos desde materiales, entrevistas, videos únicamente para ustedes y cursos únicamente para estas personas que sean colaboradores de la familia Census por parte de Census Capacitación. Muchísimas gracias, maestro Arnulfo. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues mi nombre es Antonio Aranda y por la noche sería todo este día. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, 7:30 de la noche. ¿Cómo? ¿Se me está olvidando algo? Ah, bueno, les recuerdo que mañana regularmente no mezclamos, pero mañana tenemos Rompiendo Paradigmas con el maestro Martín Rojas Tamayo, que es otra cosa muy distinta, regularmente a las 9 de la noche para que se duerman los chamacos, porque ahí sí hablamos con palabras, no antisonantes, pero luego les duele el corazón, entonces si ustedes no son como de oídos, a lo mejor como muy sentidos, pues mejor no nos sintonicen. Pero se pone bueno. Pues muchísimas gracias esta noche. Por nuestra parte es todo. Hasta luego.